Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003. Buenos días, bienvenidos a un nuevo día de la conferencia pastoral. Espero que ustedes hayan descansado. Sé que algunos de ustedes en Santa Clarita no, espero no tuvieron otra situación en la cual no hubo luz. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en esa situación? ¿Cuántos de ustedes estuvieron anoche? Me preocupaba si algunos de ustedes hubieran estado aquí anoche. El seminario titulado Punto Ciego creo que no es tan atractivo como es igual de atractiva que que tener un seminario que diga venciendo el pecado sexual. ¿Quién va a venir a un seminario así? Pero espero que estén aquí porque tienen un corazón que quiere evitar estas cosas y ciertamente todos queremos estar abiertos a la realidad de que probablemente estos sean eh, problemas en nuestras vidas. Hace 20 años atrás se me diagnosticó la enfermedad del ojo llamado glaucoma. Algunos de ustedes quizás lo tengan. Yo soy el último de 10 hijos y la mayoría de nosotros tenemos glaucoma. De hecho, nuestra familia está en un estudio en la Universidad de Duke para ver cuál es la predisposición genética para esta enfermedad. He tenido más de 100 eh, rayos láser, haces de rayos láser en mi ojo. Tuve una seria, una seria eh, operación en el ojo derecho y uso 2 gotas diarias para combatir esta enfermedad. En adición a todo esto, permítanme hablarles algo de glaucoma para que porque creo que nos va a ayudar a entender el asunto de estos puntos ciegos en el ministerio. En el ojo hay un fluido que eh, se llena de fluido en el ojo y hay diferentes ductos que permiten que drene el ojo, pero en el caso de la glaucoma, debido a que se usan ciertos agujeros, hay ciertos agujeros en el ojo que permiten que salga este líquido. En el caso de la glaucoma, estos agujeros son tapados, pero no se siente e incrementa el deterioro lento del nervio óptico. Y esa presión poco a poco comienza a matar esos nervios hasta que empiezan a haber puntos ciegos, pero claro que como es tan lento, no te das cuenta. Tu visión parece estar un poco peor como antes, más que antes, y la vida continúa. Si no, si no se detecta, una mañana una persona con glaucoma se despierta y va a estar totalmente ciego y puede quedarse de manera ciega. Tengo 90% de daño en mi nervio izquierdo y también al lado derecho tengo un cuarto de visión mal, al lado derecho. Hasta yo no veo nada ahí, pero hasta que no hice, no me hicieron una prueba, no hubiera sabido. Pero por definición, un punto ciego, por definición, no sabes que lo tienes a menos que alguien te ayude a diagnosticarlo. Como líderes, tú y yo podemos desarrollar puntos ciegos como esos. Sucede gradualmente, no estamos conscientes de ello, pero eventualmente va a destruir nuestra eficacia en el ministerio, a menos de que alguien más lo diagnostique. Tristemente, durante los últimos meses, nuestro personal pastoral a nosotros se nos ha pedido que ayudemos a varias situaciones en las que iglesias estaban al borde del desastre debido a los puntos ciegos de un líder. Hay varios libros populares de este tema, tanto seculares como cristianos, ustedes los han leído, pero la mayoría de ellos, casi la mayoría, se enfocan en detalles de liderazgo y frecuentemente nos dan sugerencias útiles acerca de asuntos prácticos como entender el arte de la delegación, inspirar un espíritu de excelencia, alentar la innovación y la creatividad, escuchar a tu personal y demás. Y esas habilidades son cruciales para tener un liderazgo exitoso. Y si no las practicas, definitivamente va a limitar tu eficacia. Por ejemplo, si tú no delegas o no estás inspirando excelencia, no son los errores más devastadores que un líder puede cometer. Y estos no son los errores más devastadores que puede cometer
un líder. Pero quiero que en esta mañana entendamos realmente lo que es el liderazgo y que vayamos a alguien que es mucho mayor que yo para que él diagnostique nuestros puntos ciegos. Y quiero que vayamos a la Escritura y veamos cuáles son los errores más grandes que un líder espiritual puede cometer. ¿Cuáles son los errores que amenazan a nuestro ministerio, que sigan a nuestro ministerio? Y claro que nuestro Señor fue el líder más eficaz que el mundo jamás ha visto. Él preparó a 12 hombres ordinarios, la mayoría de los cuales eran simples pescadores, y durante 3 años después de su ascensión a los 11, junto con el apóstol Pablo, y juntos voltearon al mundo de cabeza. Y debido a que Él entiende lo que está en el hombre, Él es el que está mejor calificado para señalarnos los errores más serios de los líderes espirituales. Y por eso quiero que veamos en esta mañana un diagnóstico que en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se ve de una manera tan clara y tan profunda como en Mateo 23. Mateo 23. El lunes de la última semana de la vida de nuestro Señor, Él en esencia tomó control del templo. Ustedes recordarán, por segunda vez en su ministerio limpió el templo y durante los siguientes 2 días se apodera de las cortes del templo, responde preguntas, enseña a sus discípulos y durante esos 2 días, en esencia, establece su propia corte en el templo. El martes de esa semana, las sectas judías más influyentes en el judaísmo vinieron a hacerle preguntas, los saduceos y los fariseos, y buscaron atraparlo en sus palabras. Sus trampas consistían de una serie de preguntas diseñadas para engañar a Jesús y hacer lo que contradijera la ley de Dios, un crimen que minaría su credibilidad y les daría la razón que querían encontrar para poderlo encarcelar, o si era bastante abierto su problema teológico, podían llegarlo a matar. Pero como ustedes saben, sus respuestas son profundas y en cada caso cayó a sus críticos y en ningún caso no hay una acusación creíble que pudiera permanecer en pie. Y Mateo registra estos intercambios en el capítulo 22. Mateo comienza el capítulo 23 con la palabra entonces, y esto sugiere que lo que sucede en el resto del capítulo 23, en el sermón de Cristo que vamos a ver en esta mañana, ocurrió en el mismo día que esas preguntas que vemos del día martes de la semana de la Pasión. Lucas y Marcos mencionan este sermón, pero ellos únicamente toman 3 versículos para lo que Cristo dijo aquí. En contraste a Mateo, quien usa un capítulo entero para lo que sería el último discurso público de Cristo. Y este sermón en realidad es un ataque frontal en contra de los líderes espirituales más influyentes de Israel. Alrededor de un año antes, Jesús había comenzado a confrontar directamente a estos hombres, pero sus comentarios hasta ahora siempre habían venido desde afuera de Jerusalén, pero ahora confronta a los líderes en Jerusalén, en la corte del templo y durante el festival más grande de Israel. Esto es la Pascua. Es posible que habían hasta 2,000 personas que había ahí en esa área, y él se apodera de esa área, y él ahora, después de haber respondido a varias preguntas, se enfoca en un ataque frontal en contra de estos líderes espirituales. Pero noten el sermón, se enfoca en 2 audiencias diferentes, y notarán comenzando en el versículo 13, que Cristo habla de manera directa a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, etcétera, a lo largo del capítulo? Entonces, en la segunda parte de este capítulo, dirige estos comentarios a estos hombres, quienes sin duda alguna estuvieron ahí en la corte del templo, en las cortes del templo, y les da una serie de 7 ayes.
Algunas de las palabras más fuertes que el Señor jamás habló están en este capítulo. Pero noten que en los primeros 12 versículos de este capítulo, Jesús no le está hablando a los escribas y fariseos, sino que más bien está hablando, versículo 1 nos dice, a la gente y a sus discípulos. Lucas lo dice de una manera un poco diferente, porque nos dice que él estaba hablando a sus discípulos y las multitudes estaban oyendo. Entonces, Cristo está hablando a sus propios seguidores acerca de los fariseos y los escribas. Es interesante notar que cuando uno ve estos versículos, vemos que la crítica de Jesús en esta porción de la Escritura no se centra, no se enfoca en su teología, sino en su liderazgo espiritual. Cristo tuvo la intención de usar a los escribas y fariseos como ejemplos negativos de liderazgo espiritual con sus discípulos. Él dice, permítanme decirles quiénes son estas personas para que no sean así. Específicamente, Él busca cumplir dos metas en estos versículos. En primer lugar, identificar las fallas en los escribas y fariseos, específicamente en su liderazgo espiritual. Identificar sus puntos ciegos, por decirlo así, y en segundo lugar amonestar a sus discípulos y a nosotros también a no imitar estos hombres, sino más bien alentarnos a evitar caer en estos errores de liderazgo espiritual. Y lo que vemos entonces en estos 12 versículos de Mateo 23, Cristo identifica los 5 principales errores que los líderes espirituales cometen. Síganme conforme leo estos versículos. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los 5 más importantes errores que cometen los líderes espirituales, el primero lo encontramos en los versículos 2 y 3. Comprometen su integridad personal, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús comienza identificando a estos líderes espirituales como los escribas y fariseos. Tenemos que entender quiénes son estos dos grupos. Los escribas tenían la responsabilidad primordial de servir como maestros oficiales de la ley. Vimos cómo Esdras, por decirlo así, fundó esa escuela, como lo vimos anoche. Maestros de la ley. La mayoría de los escribas en ese día eran fariseos. Los fariseos, ese es un grupo interesante. Comenzó alrededor del año 150 antes de Cristo. Ese es el registro más antiguo que tenemos de ese grupo. La palabra en sí misma quiere decir uno separado. Fariseo no describe tanto una profesión como maestro, como escriba, sino que más bien describe una posición teológica. Y la posición de este grupo de personas era un celo ardiente por la letra de la ley. Al tomar estos dos términos, escribas y fariseos, realmente tenemos la médula, la esencia del liderazgo espiritual en Israel. Los saduceos que supervisaban el templo para este entonces eran políticos.
Era una posición política, lo vemos en los evangelios. Entonces, la médula del liderazgo espiritual en la nación eran estos dos grupos, los escribas, los maestros de la ley, muchos de ellos eran fariseos, pero habían otros fariseos también. Esta era una posición teológica de celo por la palabra de Dios. Noten que estos hombres se han sentado en la cátedra de Moisés, versículo 2. La palabra griega cátedra, de ahí se obtuvo la palabra en latín para obtener la expresión ex cátedra, que quiere decir a partir o desde el asiento de un maestro autoritativo o con autoridad. En algunas de las sinagogas antiguas había una silla de piedra al frente en el cual se sentaban o en la cual se sentaba el maestro de la ley para enseñar. Lo vemos, por ejemplo, como nos decía John, del Señor Jesucristo, que se puso de pie el Señor en Lucas 4, enseñaba y se sentaba. Algunos domingos ustedes desean hacer lo mismo. Pero ellos se sientan noten que dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí Jesús probablemente tiene en mente un uso más metafórico. Los escritores judíos usaban esta expresión para referirse al sucesor de un rabino, como teniendo la misma autoridad. Es realmente como el uso del término en inglés, la silla, para referirse a la silla de un profesor. Pero Jesús usa una expresión interesante cuando dice, ahí en el versículo 2, se sientan. Y el punto de Jesús es que los escribas y fariseos decían ser los sucesores con autoridad de Moisés, que tenían la capacidad de enseñar con autoridad en la tradición de Moisés, y hasta cierto punto estaban en lo correcto. Tenían la responsabilidad de liderazgo espiritual de la nación y eran reconocidos como autoridades. De hecho, el Mishnah registra lo siguiente, y cito, se requiere un nivel más alto, se requiere un nivel más alto para ser estrictos y se aplica a la observancia de las palabras de los escribas más que a la observancia de las palabras de la ley escrita. Y noten lo que nos dice ahí en el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Noten que Jesús aquí nos presenta un problema. Observen que Jesús, como ustedes saben, frecuentemente atacó la enseñanza de los fariseos, particularmente la importancia exagerada que añadían a la tradición en Mateo 15, versículo 3. De hecho, él critica su enseñanza en este mismo sermón, por ejemplo, en Mateo 23, 16 al 20. Y esto nos lleva a preguntar, ¿a qué se refiere cuando él dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo? Hay tres posibilidades. Hay tres soluciones posibles. Algunos creen que Jesús está hablando de manera sarcástica, como D.A. Carson, y no tiene la intención de que sus seguidores escuchen a los escribas en absoluto. Otros creen, en segundo lugar, que Cristo está señalando que como los escribas son fieles a enseñar lo que Moisés enseñó, la gente debe obedecer su enseñanza, pero no seguir su ejemplo. En otras palabras, conforme ellos lidian honestamente, conforme tratan honestamente la enseñanza de Moisés, obedezcan todo lo que él les dice. Una tercera posibilidad es que él no está diciendo que lo que enseñan es bueno, sino que simplemente busca subrayar su seria distancia, la seria desconexión, por decirle así, la falta de conexión entre lo que enseñan y lo que viven. Y en cada caso el punto es el mismo. Los escribas y fariseos no practicaron lo que predicaron. Y quiero decirles algo, caballeros, nada afectará su liderazgo tanto como una brecha de sus convicciones proclamadas, una falta de integridad personal. En los últimos meses, una serie de artículos han estado en los periódicos de Los Ángeles de un pastor de una gran iglesia evangélica en el desierto. Él en esencia comenzó la iglesia y creció bajo su liderazgo hasta 6,000 personas, pero un hombre en la iglesia que estaba divorciándose de su esposa estuvo involucrado en una batalla de custodia y produjo una fotografía de este pastor en una tina
tanto con su esposa y el otro, y la otra marida, y la otra mujer, y la mujer más bien de este hombre. Ambas estaban desnudas. Trató de explicarlo como una simple indiscreción, sin ningún tono sexual, pero tú y yo sabemos que no es más que el cabuz de un largo tren. No solo estás en una reunión de oración y decidas meterte en una tina con la esposa de otro hombre, y claro que esto ha destruido la credibilidad de este hombre, ha dividido a la iglesia y dañado el nombre de Cristo en esa comunidad entera. Y como decimos en el sur, nací de noche, pero no anoche. Y hombres, les quiero preguntar delante de Dios, ¿están tolerando una vida secreta de pecado? Que no importa cómo busquen justificarla en su propia mente, si Cristo estuviera aquí hoy, les dijera, como dice más adelante en el capítulo, ay de vosotros, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, versículo 27, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Si tú te encuentras en esa posición, en esa condición hoy en día, solo hay dos posibilidades. La primera es, en primer lugar, por postrarte bajo delante de Dios en humillación y en segundo lugar retirarte del ministerio. Pero no tienes que estar involucrado en pecado sexual para romper tu integridad. Quizás no hay una vida secreta de pecado, pero quizás hay aparentemente un espacio, una inconsistencia entre lo que dicen y hacen. Quizás, si no puedes responder esa pregunta por ti mismo, pregúntale a tu esposa, ella te puede decir, pregúntale a tus hijos, ellos te pueden decir, pregúntale a aquellos en el ministerio que te conocen mejor, para ver si no hay conexión entre lo que enseñas y lo que dices. No imaginen por un momento que este hombre en el desierto comenzó en donde terminó, sino que comenzó con pequeños compromisos de su integridad personal. Finalmente es la integridad del mensajero que establece la credibilidad del mensaje. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12, al recordar a los tesalonicenses de su ministerio entre ellos, él dijo, vosotros sois testigos, y también es Dios, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él dice, escuchen, nuestro testimonio delante de ustedes y delante de toda persona que nos conoce, es irreprensible y justo, y como Dios sabe, no hay vida secreta de pecado. Nosotros estamos practicando lo que predicamos. No es sorprendente que en el versículo 13 de de Tesalonicenses 2, él dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis, no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Es la integridad del mensajero que establece la credibilidad del mensaje. Este es algo muy peligroso. Quiero que pasen a 1 de Timoteo 1. Una carencia de integridad personal es extremadamente peligrosa, porque en 1 de Timoteo 1:19, Pablo dice que Himeneo y Alejandro no guardaron, no mantuvieron la fe y buena conciencia, y debido a eso, ahí en el versículo 19, desechando esas cosas, naufragaron en cuanto a la fe. Esto es lo que quiero que noten. Aquellos que eventualmente llegan a naufragar, literalmente con respecto a la fe, esto es lo que dice el texto. Aquellos que llegan a naufragar con respecto a la fe, comenzaron en ese camino al hacer a un lado una conciencia limpia. Noten las palabras de Pablo. Cuando ves un líder evangélico que comienza a desviarse de la ortodoxia, esa desviación no comenzó con un argumento intelectual, sino con una concesión moral. Y la pregunta clave para ti y para mí es, ¿cómo puedo evitar una
inconsistencia entre nuestras vidas y nuestra enseñanza. Permítanme darles un par de cosas a considerar. En primer lugar, nunca toleren o nunca protejan su pecado, no importa lo pequeño que parezca. Me encanta una de las resoluciones de Jonathan Edwards cuando dijo: me comprometo a que continúa la batalla con las corrupciones, independientemente de que no tenga éxito. Y dijo: a lo largo de mi vida nunca voy a decir se acabó, o bueno, no puedo vencer eso, sino que voy a seguir batallando con mi pecado. Noten lo que Cristo dice unas páginas antes en Mateo 18, en el versículo 8. Él dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Obviamente Cristo no está diciendo que tienes que quitarte el ojo o cortarte una extremidad. Sí, porque ustedes saben que obviamente hubo generaciones que literalmente se mutilaron a sí mismos y se dieron cuenta de que el problema no estaba en sus miembros físicos, sino en su mente. Y esto es lo que Cristo está diciendo. Tomen las medidas más severas que tengas que tomar para arrancar el pecado de tu vida, sea lo que sea que tengas que hacer para enfrentar el pecado en tu vida, para lidiar con el pecado en tu vida, hazlo, nunca lo toleres. Seamos honestos, caballeros, algunos de ustedes tienen que quitar el paso no tan severo de deshacerse de la internet. Algunos de ustedes tienen que tomar el paso no tan severo de desconectar la televisión. Si alguna de esas cosas te lleva a pecar, deshazte de eso. No sirven. No valen la pena. Quizás tienes que tomar otro camino, otra ruta para llegar a tu trabajo. Quizás manejar 40 kilómetros más. Si lo tienes que hacer, hazlo. Saca de ti el ojo, corta la mano, pero no toleres el pecado, porque si lo haces, comienzas a entrar en una cadena de acontecimientos que en la cual eventualmente te llevará a sucumbir al pecado. Hay una segunda cosa que tenemos que considerar para evitar el error de ser inconsistentes entre lo que enseñamos y practicamos. Y creo que este es un error que muchos pastores cometen. Nunca confundas la eficacia en el ministerio con la santidad personal. Creo que algunos hombres ven a la iglesia crecer, ven a personas crecer por su enseñanza y creen que eso, de alguna manera, creen que ellos están bien con Dios, que son lo que deben de ser. Un recordatorio a la iglesia de Corintio: era una iglesia difícil de pastorear. Noten lo que estaban tolerando. Habían divisiones absurdas: soy de Pablo, soy de Pedro, y los más píos, soy de Cristo. Estaban tolerando el incesto en la congregación. Estaban teniendo borracheras, embriaguez en la mesa del Señor. Sin embargo, ¿qué le dice Pablo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 1:7? No carecen de don espiritual alguno. ¿Qué es eso? Como pueden ver, el hecho de que tu iglesia está creciendo y hay gente que está madurando bajo tu ministerio de enseñanza, finalmente no dice nada de tu santidad personal. Recuerda que Dios una vez habló de una manera muy eficaz a través del asno de Balaam. La eficacia del mensaje, debido a que es la palabra de Dios, puede dar fruto aun si el mensajero es un animal insensible. No cometan, o más bien no confunden, la eficacia con la santidad personal. Caballeros, Cristo dice que debemos evitar cometer el error de comprometer nuestra integridad personal. Este es el principal error que los líderes espirituales cometen. El segundo lo encontramos en el versículo 4. Carencia de compasión genuina. Carencia de compasión genuina.
Versículo 4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? El verbo griego que se traduce atan se usa en Lucas 8 para describir al demoníaco que estaba siendo atado con cadenas. En Hechos 22:4 Pablo dice que él ató a los cristianos. Él usa la misma palabra. Probablemente atar es una mejor traducción. Esta palabra en el idioma griego secular era usado para describir la preparación de cargas que animales o esclavos llevaban, porque antes de que ciertos artículos pudieran ser llevados, cargados o transportados, tenían que ser atados al ser colocados en paquetes seguros. La imagen es de atar pequeñas varas o diferentes o varias cargas de grano hasta que se volvieran una carga pesada, y si las cargas no estaban amarradas bien, atadas bien, eran tanto extremadamente pesadas como increíblemente estorbosas. Y el punto de Cristo es que los escribas y los fariseos ataron todos los requisitos separados de sus tradiciones, de observancias ceremoniales y el deber moral de uno, y las unieron hasta que juntas se convirtieron en una carga pesada que era imposible de llevar, y después la colocaron en los hombros de los hombres. Y qué perfecto retrato de los legalistas. Pero el punto de Cristo no es la carga pesada, aún sin su tradición añadida de los requisitos legítimos de la ley de Dios. Aún los requisitos legítimos de la ley de Dios podrían ser una carga pesada. Su punto es que ellos mismos no están dispuestos a moverla ni siquiera con un dedo. Estamos enseñándole a nuestros hijos algo del catecismo, preguntas teológicas para empezar a informar su conciencia, orando porque en el futuro se arrepientan, se entregan al Señor. Y en una ocasión estaban en una tienda, mi hija estaba en una tienda y dijo, mamá, ¿puedo comprar algo? Y no se había estado comportando bien. Y Sheila iba a tener que lidiar con eso cuando llegara a casa y dijo, no, Katie, no te mereces un dulce. Y mi hija se pasó, se detuvo, y y en esta fila larga de personas, dijo, mamá, tienes razón, mami. Todo lo que merezco es la ira y la maldición de Dios, ahí enfrente de una fila enorme de personas. No sé, el resto de la gente pensó ahí de cómo estábamos criando a nuestros hijos, pero es verdad que la ley de Dios y sus requisitos pueden en sí mismos ser una carga pesada. Ese no era el punto de Cristo en este versículo. Él está diciendo que no mueven un dedo para ayudar, ellos mismos no están dispuestos a moverlo, ni siquiera con un dedo. Obviamente no quiere decir que los fariseos no estaban dispuestos a seguir sus propias reglas, frecuentemente las seguían de manera escrupulosa. Versículo 23, ahí en ese capítulo, de hecho, dicen que diezmaban sus especias. Esas eran hierbas de jardín. ¿Cuándo fue la última vez que el plato se pasó en tu iglesia y hay un poco de orégano ahí? Así eran de meticulosos en obedecer sus propias reglas. Pablo dice, en cuanto a la justicia que es en la ley antes de que fuera un cristiano como fariseo, él era irreprensible. Ellos seguían sus propias reglas. El punto de Cristo era que estas personas no movían su dedo pequeño para ayudar a las personas que estaban cargadas con esa enorme carga. Como dijo D.A. Carson, se rehusaban a ayudar a aquellos que estaban siendo aplastados bajo las reglas. En otras palabras, carecían de compasión total por las personas que supuestamente debían de servir. Y comparen esto con el gran corazón de compasión de Cristo hacia la gente, cuando en Mateo 11:28 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en Mateo 12:20 nos dice que Él nos romperá. En Mateo 12:20 específicamente nos dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. En 1 Tesalonicenses 2, Pablo explica
la identidad, la naturaleza de su ministerio a la iglesia en Tesalónica. Y al final del versículo 6, él escribe, 1 Tesalonicenses 2:6, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Noten que era tan tierno con ellos que, versículo 7, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Noten que los líderes, los verdaderos líderes espirituales siempre tienen ternura y compasión hacia sus rebaños. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las maneras en las que frecuentemente no mostramos compasión hacia aquellos que están bajo nuestro cuidado? Permítanme darles algunas maneras. Pasen a Mateo 18, es uno de mis capítulos favoritos. Realmente es uno de los capítulos más antiguos de la vida en la iglesia. Y Cristo aquí identifica varias maneras en las cuales podemos fracasar al no mostrar compasión. Versículo 6, al causar que otros creyentes pequen. En otras palabras, al llevar nuestra libertad a tal punto que causemos que otros creyentes pequen, y causamos que otros creyentes pequen y no mostramos compasión. También no podemos no mostrar compasión, ahí en el 18, versículos 10 en adelante, al rehusarnos a buscar a aquellos que se desvían. Versículo 10, noten. Mirad que no menospreciéis uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 12, luego dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Caballeros, esto es instrucción para nosotros. ¿Alguna vez ha habido alguien en tu iglesia que dejó tu iglesia? Como un hoyo negro de consejería. ¿Sabes lo que es eso? Que en cierta manera, si se van y es como si se fuera de tu iglesia y dices, bendita subtracción. Realmente pecamos contra el Señor y contra esa persona porque no estamos mostrando compasión por esa persona. No estamos saliendo y buscando a aquel que se ha desviado y lo traemos de regreso al rebaño. Podemos no mostrar compasión al no enfrentar amorosamente el pecado de otros. Al entrar al versículo 15, entra el asunto de la disciplina en la iglesia. Podemos no mostrar compasión. Sé que esto es contrario a la mente humana, pero podemos no mostrar compasión al no practicar la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos dejando que esa persona como creyente si una persona que es creyente, que siga viviendo en un patrón de pecado, y si no es cristiano, lo dejamos vivir en un patrón de pecado y que crea que es cristiano. También podemos no mostrar compasión al no ser pronto a perdonar cuando el arrepentimiento es expresado. Noten el versículo 21 y hasta el final de ese capítulo. Al final de la discusión de la disciplina de la iglesia, Pedro pregunta, entonces, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Está pensando en la disciplina de la iglesia. Si perdonas a tu iglesia, lo recibes a tu hermano, y él piensa, bueno, Señor, ¿cuántas veces tengo que recibir a mi hermano? Y él toma la línea rabínica clara, que eran 3, y él dijo, bueno, lo duplico 7. Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Como puedes ver, mostramos falta de compasión hacia la gente cuando expresan arrepentimiento y no perdonamos. Hay otras maneras que van más allá de Mateo 18 en las que podamos mostrar falta de compasión hacia la gente, y permítanme mencionarlas porque es algo tan importante. Creo que también mostramos una falta de compasión cuando abusamos nuestra autoridad al controlar a la gente, yendo más allá de la Escritura en la autoridad que ejercemos sobre la gente. Algunos pastores le dicen a la gente dónde vivir, con quién casarse, qué trabajo deben tomar y cuándo deben mudarse. Mi suegro, quien era un profesor de teología durante 15 años, murió a fines de enero. Me senté en su clase de griego cuando estuve en el seminario y aprendí una muy buena lección que nunca olvidé. Y vamos a este pasaje que es tan profundo, 1 Corintios, capítulo 4.
versículo 6. En este versículo hay un uso muy poco usual del artículo griego. El artículo griego podría ser usado, y en este versículo es usado, para introducir un dicho común, algo que era una frase, un refrán, por decirlo así, en la iglesia. En el versículo 6 Pablo dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar, y creo que algunas traducciones incluyen el dicho, el significado del dicho, y tiene el sentido de ese uso del artículo griego, más de lo que está escrito, y dice, no sea que por causa de uno, mehu per kage graftai, no sea que por causa de uno se envanezcáis unos contra otros. Este era un refrán en la iglesia primitiva, y caballeros, quiero sugerirles que entiendan este dicho y lo pongan en griego o en español, como ustedes lo entiendan mejor, y lo pongan en su pared, y recuerden que nuestra autoridad se termina donde la palabra de Dios se determina. Un paso más y estamos colocando cargas pesadas en la espalda de nuestro rebaño. Carecemos de compasión cuando demandamos cambios inmediatos de nuestra congregación, cambios inmediatos, radicales de nuestra congregación, y después no entendemos por qué hay resistencia. Recuerdo un pastor que dijo, llegué aquí y les enseñé, y no me están siguiendo, no sé por qué. Spurgeon estimó que se necesitan 7 años antes de que una congregación realmente aprenda a confiar en su pastor. Muévanse lentamente, sean pacientes con la gente, denles tiempo. Creo que mostramos una falta de compasión verdadera cuando carecemos de cambio inmediato en la gente. O más bien cuando esperamos cambio inmediato en la gente. Yo le pregunté a John pedí a John que identificara cuáles son los errores, los 5 errores principales que hacen los líderes espirituales. Uno de los errores que él mencionó fue no entender el tiempo que se necesita para edificar a la gente en la fe, el tiempo y el esfuerzo que se requiere para alcanzar la madurez espiritual. Con los apóstoles le tomó a Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años para llevarlos a la madurez, y aún estaban discutiendo cuando estaba después de un largo tiempo, después de un tiempo que estuvo con él, y nosotros esperamos que cambien de la noche a la mañana. Esperamos cambio de la noche a la mañana, y cuando hacemos eso realmente carecemos de compasión hacia estas personas. ¿Y cuál es la raíz de esta falta de expresión de gracia? ¿Cuál es la raíz de ese espíritu de impaciencia, falta de compasión? Estoy convencido de que aquellos hombres que son los más duros en sus congregaciones, que verdaderamente carecen de compasión, son aquellos que no comprenden en su totalidad su propia pecaminosidad. Si se ven tentados a ser ásperos con su congregación, es muy probable que tú no has entendido lo pecaminoso que eres delante de Dios. Y te puedo decir esto, entre más envejezco, más compasivo me gustaría ser con la gente, porque me doy cuenta más y más lo débil que soy, las luchas que tengo y lo pecaminoso que soy. Y entendemos, no estamos diciendo que tienes que tolerar el pecado, sino de una disposición que tengas hacia tu congregación. Entonces, los problemas más grandes que pueden cometer los líderes espirituales son, número 1, comprometer integridad personal; número 2, carencia de compasión genuina. El tercer gran error que pueden cometer aquellos en liderazgo espiritual es, número 3, reemplazar la verdadera espiritualidad. Reemplazar la verdadera espiritualidad. Versículo 5 nos dice Cristo ahí en Mateo 23, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Esta es una afirmación asombrosa. Nuestro Señor, quien conoce los corazones de todos los hombres, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquellos que eran los líderes espirituales simplemente ignoraron a Dios y actuaron como si la gente era lo único que importaba. Reemplazaron su verdadera espiritualidad con una fachada pública. Cuando Jesús dice, ensanchan sus filacterías, como ustedes saben, estos eran
pequeñas cajas de piel o de pergamino que contenían una pieza de, de un escrito de una página, por decirlo así, inscrito con 4 textos del Antiguo Testamento: Éxodo 13, Deuteronomio 6, Éxodo, también Deuteronomio 11. Deuteronomio había dicho que la palabra de Dios tenía que estar continuamente entre sus ojos y escrita en sus corazones. Y lo que sucedió entonces es que las filacterías eran usadas en el brazo junto al corazón, o eran también atadas en la frente entre los ojos. Esas expresiones bíblicas originalmente tenían la intención de ser metafóricas, pero entre los testamentos los judíos comenzaron a tomarlas literalmente, como hoy en día los hombres usaban estas pequeñas cajas durante la adoración pública y los tiempos ordenados para la oración. Seguramente lo han visto ustedes, si han ido a Israel o Nueva York, por ejemplo. Sin embargo, los fariseos las usaban constantemente. Las hacían más grandes, más anchas, para que cubrieran, los fariseos, parte de más parte de su frente, para que pudieran mostrarle a todo mundo cuánto amaban la ley de Dios. Y el segundo ejemplo de Cristo, de su espiritualidad puramente pública, es que ahí en el versículo 5 extienden los flecos de sus mantos. Números 15, 37 al 41 y Deuteronomio 22, 12, había mandado que estos flecos fueran añadidos a las esquinas de la parte inferior del atuendo externo. Cristo mismo siguió este mandato, de acuerdo a Mateo 9:20, Mateo 14:36. Vemos a todos los enfermos de Genezaret, le pidieron a Jesús si podían tocar el fleco de su atuendo y lo hicieron y fueron sanados. Entonces Jesús tenía flecos en su ropa. Tenían la intención de recordarle a Dios, de recordarle a la gente los mandatos de Dios. Y al hacer de estos flecos más grandes, los fariseos se aseguraron de que al hacerlos más grandes, los fariseos se aseguraban de que toda persona supiera que ellos tomaban los mandatos de Dios seriamente. Entonces, ambas exhibiciones, ambas muestras, ambos despliegues estaban diseñados para mostrar que esta persona estaba entregada a Dios, consagrada a Dios, pero los escribas y fariseos no estaban buscando la aprobación de Dios, sino que más bien anhelaban el reconocimiento humano, la alabanza de los hombres por su piedad. Y el Señor había advertido a sus seguidores de esto, allá atrás en Mateo 6, versículo 1, recordarán ustedes cuando dice, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Han pensado en esto en algún momento? Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo y uno recibir una recompensa de Dios y el otro no. ¿Y cuál es la característica distintiva? Escuchen, ¿quién esperan que vea? ¿Quién esperan que vea? ¿Quién quieren que vea? ¿O a quién están tratando de agradar? Y no olviden el punto de Jesús. Observen las responsabilidades que se encuentran detrás de las acciones de los fariseos. Estaban bien, sus acciones estaban bien, de hecho eran requeridas por Dios, pero nunca las hicieron en referencia a Dios. Lo único que les importaba era lo que otros pensaban de ellos, era totalmente sin un corazón hacia Dios. Y es tan fácil caer en un hábito de vivir de tal manera que sostienes o adquieres una reputación por ser piadoso sin prestar atención a lo que eres en la profundidad de tu vida. Y la pregunta ¿es tu persona pública diferente de tu virtud privada? ¿Es lo que la gente piensa que eres diferente de lo que Dios sabe que eres? ¿Has desarrollado hábitos de hacer lo que la Escritura requiere para que otras personas vean? Ahora, no imaginen por un momento que los fariseos no habían desarrollado maneras sofisticadas de justificar estos actos públicos. Por ejemplo, necesito ser un ejemplo para mi congregación, necesito vivir de acuerdo a mi posición. Esto es lo que es apropiado para alguien en mi posición. Esto es apropiado de hacer para alguien en mi posición.
¿Y cuántas veces has hecho lo que la Escritura requiere únicamente porque la gente te vea? ¿Estás acaso desplegando un estilo de comunicación en el púlpito para verte bien ante los ojos de la gente? ¿Es acaso tu idioma, tus palabras más espiritual en la iglesia que en la casa? ¿Estás más pronto a orar en público que en privado? O peor aún, como tú como los fariseos quizás te has vuelto como un cascarón vacío, te ves como el pastor perfecto por fuera, pero por dentro no hay un corazón verdadero para con Dios. Te has vuelto un sepulcro blanqueado. Caballeros, no vivimos para los hombres, sino para Dios. Primera de Timoteo 2, versículos 4 al 6. Pablo muestra el contraste cuando dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y aquí preguntamos, ¿qué es exactamente la verdadera espiritualidad? Dicho de una manera clara y simple, es una vida enfocada en Dios, es una vida vivida para la gloria de Dios en lugar de ser vivida para la gloria de uno. Desgraciadamente, ahí es en donde los fariseos y los escribas terminaban ahí. Mateo 5:16 nos dice que vivamos de tal manera para que los hombres vean vuestras buenas obras, y ahí terminaban los fariseos, en lugar de continuar con el versículo donde dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Samuel 17 registra la historia de David y Goliat. Tristemente, para la mayoría de nosotros, esta historia ha sido editada desde la primera vez que la oímos, desde el flanelógrafo, desde las ayudas visuales. Muchas veces hemos creído que el punto de el relato de este punto, el punto de este relato entre el hombre, entre el niño y el gigante es mostrarnos que podemos alcanzar, mostrarnos lo que podemos alcanzar si estamos dispuestos a tomar riesgos, o demostrar que nosotros también podemos matar a los gigantes de nuestras vidas. Gigantes metafóricos como un hábito pecaminoso, temor o no creer en nosotros mismos, pero nada puede estar tan lejos del punto principal de la historia, ya que en 1 Samuel 17, Samuel nos muestra de una manera vívida lo que quiere decir ser una persona conforme al corazón de Dios, y eso se enfoca en los motivos del corazón. Ese es el punto, los motivos del corazón. Hay varios motivos equivocados descubiertos en este capítulo, a que estos son un contraste absoluto con la realidad de enfoque único que motiva a David. Y vemos varios motivos, pero por motivos de tiempo vamos a ver 1 Samuel 17, versículo 45. David finalmente tiene una confrontación con el filisteo. Y noten lo que dice 1 Samuel 17, versículo 45, dice David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y noten que al llegar al punto de la tierra, las aves del cielo y a las bestias de la tierra, hasta ahí todavía no llega al motivo. Noten lo que dice al final del versículo 46. Hago todo esto va a ser logrado para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y en el versículo 47 le añade un segundo propósito, y para que toda esta congregación, el pueblo de Dios, sepa que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que hace a un hombre que sea un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué hace de un hombre verdaderamente espiritual? Es cuando está consumido con una pasión abrumadora por la reputación y la gloria de Dios. Dios hace todo para su propia gloria. Y aquellos de nosotros que somos sus siervos también lo debemos hacer.
Si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, entonces como David, debes amar la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa, más que tus relaciones, más que tu confort, más que tu comodidad, más que la recreación, más que el estatus, más que la prosperidad, sí, aún más que tu propia vida. Este es el polo opuesto de lo que impulsaba a los fariseos. Nunca debemos estar satisfechos en reemplazar un verdadero corazón por la gloria, que vive para la gloria de Dios, por con una simple muestra externa. ¿Cuáles son los errores más grandes, más importantes que un líder espiritual puede cometer? Comprometer integridad personal, carecer de compasión genuina, reemplazar la espiritualidad verdadera. Y número 4, buscar reconocimiento social. Buscar reconocimiento social. Puedes ver lo que necesitas saber de un hombre por lo que ama. Y los escribas y fariseos, noten versículos 6 y 7, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. En primer lugar, Jesús dice que amaban el lugar de honor en los banquetes. Obviamente, estos hombres tenían un verdadero problema, no sé ustedes, pero una de las cosas que menos me gustan son los banquetes. Pero les encantan el lugar de honor en el banquete. Como ustedes verán, en banquetes significativos en el primer siglo, las mesas estaban ordenadas en forma de U. El lugar principal, el lugar primordial, el más importante, estaba en el centro de la cabeza de la mesa, en donde normalmente se reservaba para el huésped. Los huéspedes más honorables, los huéspedes de honor, se sentaban a los lados del anfitrión. Y el resto de la gente se sentaba en la mesa en un orden descendiente de importancia, y entre más lejos estabas, entre más cerca estabas a los extremos de la mesa, entre más lejos estabas del anfitrión, obviamente se mostraba que eras menos digno, menos importante. Si estabas sentado en un lugar de honor, eras considerado una persona importante, y los fariseos amaban el lugar de honor porque querían que la gente pensara que eran importantes. También a ellos, a los fariseos, les gustaban los asientos, específicamente donde dice las primeras sillas en las sinagogas. No sabemos mucho de las sinagogas del primer siglo, pero aparentemente había una plataforma elevada en donde la escritura era leída y los sermones eran predicados, y en algunos casos había sillas, había asientos detrás de aquellos que estaban guiando el servicio y veían a la congregación reservadas para los importantes y los influyentes. Y sea que Cristo se está refiriendo a esas sillas o a los asientos de adelante, los asientos del frente, sean los que están en la plataforma o los del frente, donde estaban más cerca de los rollos de la ley, donde se guardaban los rollos de la ley. Su punto es que a los fariseos les gustaba ser vistos en los asientos más importantes. En tercer lugar, nuestro Señor dice que ellos amaban, versículo 7, las salutaciones en las plazas. Claro que las plazas eran, digamos, el centro de la vida social, donde la gente se congregaba y aparentemente había algún tipo de saludo protocolario, especialmente para los importantes y los influyentes, y a los fariseos les encantaba ser vistos en esa categoría. Y finalmente, él añade que les encantaba ser llamados rabí, rabí. Rabí es una transliteración de una palabra hebrea que quiere decir maestro, grande, superior. Podría denotar a un maestro como en oposición a un esclavo, como amo, y aún es usado como un título real refiriéndose al rey de Israel. Si alguien te llamaba rabí o rabino, estaba confesando que tú eras su superior. En la generación antes de Cristo llegó a ser usado como un título para los maestros de la ley, y pronto después se volvió un término seriamente inflado. Carson menciona que ya para los tiempos talmúdicos el estatus de un rabino era tan exaltado que su discípulo tenía que obedecerlo sin cuestionamiento, nunca caminar adelante de él y nunca saludarlo primero. Aparentemente esta corriente había comenzado ya
para el tiempo de Cristo. Noten lo que sucede aquí. ¿Qué era lo que realmente amaban? Era ser honrado, era ser honrados por los hombres, anhelaban el reconocimiento social y ser considerados importantes. ¿Y cuáles son las manifestaciones ministeriales modernas de ese pecado? En las reuniones de los pastores o acontecimientos cívicos, internamente deseas o abiertamente buscas estar sentado en la cabecera de la mesa. ¿Disfrutas sentarte en la plataforma en una posición exaltada para que todos los que asisten te vean? ¿Constantemente buscas la compañía de líderes cristianos famosos? Compara a nuestro Señor, quien gustosamente se asoció con los de poca reputación y escogió a pescadores y a los publicanos como sus amigos. Invitas a pastores famosos a tu iglesia para incrementar tu reputación. Recuerdo que una persona hizo una reputación. Dijo, una vez presentaron a John con 10 minutos, en una presentación de 10 minutos, y John se paró y dijo, gracias por esa presentación, pero me acabas de robar de la gloria eterna que esperaba. Hay otra, por ejemplo, también tenemos otra idea, otra manera en la que se ve. Esperas que se te refieran, esperas que la gente se dirija a ti por un título. En nuestro día muchos pastores están buscando esconder el menosprecio de ser un siervo de Cristo bajo un título profesional. No hay nada de malo con buscar la preparación académica para mejorar tus capacidades, tus habilidades. El seminario está comenzando un programa de doctor en ministerio, pero ¿por qué quieres el título? ¿Realmente es para mejorar tus capacidades o es por el título y el reconocimiento? ¿Estás más preocupado por el éxito numérico que la fidelidad? ¿Te encuentras sutilmente metiendo en la conversación casual cuántos asisten a tu iglesia? Otra pregunta, ¿colocas tu confianza en las habilidades humanas, en tus habilidades humanas de oratoria y tus palabras inteligentes en lugar de confiar en la palabra de Dios o en otras palabras, has reemplazado la autoridad divina con la autoridad personal? Estos son simplemente algunos ejemplos del mismo tipo de pecados que Jesús identificó en los líderes religiosos de Israel. No me malinterpreten, quiero aclarar, no está mal estar sentado en ciertos lugares, disfrutar de la compañía de los que son famosos, dar una introducción amable de un orador, o que otros muestren honor por el oficio que tú tienes. Esos pueden ser expresiones que están perfectamente bien y que son apropiadas. El punto es qué está pasando en tu corazón. ¿Amas las cosas como los fariseos lo hacían? Pero Jesús, noten que se vuelve a identificar los pecados de los líderes religiosos, a amonestar directamente a los discípulos. En el griego, él enfatiza la palabra tú o vosotros, en contraste a los escribas y fariseos. Noten en el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No acepten títulos que los establezcan, está diciendo como la autoridad, porque todos ustedes son estudiantes, compañeros, estudiantes de un maestro. Cuando el pastor de la iglesia primitiva, Ignacio, se dirigía a los efesios, los llamó sus compañeros de clase. Jesús continúa, y vamos a ver en un momento, y preguntamos, ¿dónde está la verdadera autoridad? Versículo 9, noten que Jesús continúa diciendo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. La designación Padre frecuentemente era conferida sobre los más grandes de los rabinos después de su muerte. Hay un sentido en el cual podemos ser el Padre espiritual de otros, pero en el Nuevo Testamento nunca es usada como un título y nunca con un espíritu de superioridad. Una persona solo puede tener un Padre, y el nuestro está en el cielo, y nuestros cristianos, nuestros hermanos cristianos son nuestros semejantes y hermanos. Entonces, ¿dónde está la verdadera autoridad que habla por Dios? En el versículo 10 él dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La palabra griega traducida líder, o ahí en el versículo 10 maestro, ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento. Quiere decir guía, instructor, maestro. De hecho, en los papiros esta palabra es usada en una inscripción
en un memorial a un maestro. Cristo es el único verdaderamente digno de sentarse en la silla de Moisés, ser el maestro autoritario, el maestro con autoridad de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. En las palabras de Cristo, en la iglesia solo hay un príncipe de los pastores y es Cristo. Pero Jesús no está prohibiendo el reconocimiento de algunos como maestros y líderes. Como Shab dice, y cito, el orgullo tomando la forma de lo que queremos, más bien, el orgullo tomando la forma de carencia de cortesía no puede encontrar albergue aquí. Fin de la cita. Este no es un argumento para el egalitarianismo. Siempre habrán aquellos que son nuestros superiores en edad, en dones, en experiencia, en posición, y les debemos honra apropiada, Romanos 13:7. Pero si tú anhelas que tu congregación te coloque en una clase diferente, en una categoría diferente, y te traten como su superior, estás violando este mandato. En una ocasión escuché un pastor que le preguntaba a John por qué permitía que su congregación lo llamara John, en lugar de que lo llamaran Pastor MacArthur o Doctor MacArthur. Y me encanta lo que le dijo. Le dijo, bueno, a Pablo le llamaban Pablo. Noten el contraste con el anhelo de los líderes religiosos por reconocimiento y aceptación con los comentarios de Pablo en 1 Corintios 1:26 al 31. En otras palabras, y lo vamos a ver en esta noche, Pablo se veía a sí mismo como una persona que era un vaso de barro. Cuando Pedro escribió su primera epístola, él, ¿cómo se llamó? Anciano yo con ellos, junto con otros ancianos, y como lo vemos a lo largo de la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uno de los errores más grandes que un líder espiritual comete es cuando olvidan que quiénes son la escoria del mundo, que realmente merecen la ira de Dios, y como resultado la humildad muere y se colocan en un camino a la honra, al reconocimiento. Los errores más grandes de un líder espiritual son comprometer la integridad personal, carecer de compasión genuina, reemplazar espiritualidad verdadera, buscar reconocimiento social y finalmente, versículos 11 y 12, malentender el liderazgo espiritual, El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nuestro personal pastoral ocasionalmente juega golf juntos, aunque para algunos de nosotros no es muy bueno. Para mí el golf es como Mark Twain dijo, es una buena caminata echada a perder. De hecho, juego golfo, de hecho, yo juego golf como predico, largo a la derecha y siempre en o cerca de una trampa. Sin embargo, cuando estás con un tipo de personas agresivas, con mucha iniciativa, todo se vuelve una competencia. Entre los discípulos, la pelea acerca de quién era el más grande se había vuelto un deporte y su pasatiempo favorito. Habían mejorado sus habilidades en esta área al grado que era un arte delicada. La palabra más grande o mayor ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento y 7 de ellas son los discípulos los que están preocupados por quién es o quién será el mayor. Recuerden ustedes que está hablando estas palabras en un martes. El jueves, en la noche de la misma semana, él tomaría una toalla y enseñaría esta lección en una manera tan poderosa que los discípulos nunca olvidarían. Dios mismo tomando el papel de un siervo terrenal de lo más bajo. En el versículo 12 nos dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cristo concluye diciendo que cualquier persona que busca atraer la atención humana y la alabanza será humillado. Un líder piadoso entiende que el liderazgo no es más que ser un siervo, no es más que servicio. Es usar su don para servir al cuerpo, al preparar a otros para hacer la obra del ministerio. No es para exaltarnos a nosotros mismos.
¿Cuáles son los problemas, los errores más grandes que puede cometer cualquier líder espiritual? Nuestro Señor lo dijo claramente: comprometer integridad personal, carencia de compasión genuina, reemplazar la verdadera espiritualidad, buscar el reconocimiento social y no entender, malentender el liderazgo espiritual. Y es mi oración que el Espíritu de Dios aplique su palabra a nuestros corazones para diagnosticar nuestros puntos ciegos y restaurar nuestra vista. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cómo penetra nuestro corazón, gracias porque penetra nuestro corazón, nos corta para sanarnos. Ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Aquí concluye esta. Lo que sería el último discurso público de Cristo. Y este sermón en realidad es un ataque frontal en contra de los líderes espirituales más influyentes de Israel. Alrededor de un año antes, Jesús había comenzado a confrontar directamente a estos hombres, pero sus comentarios hasta ahora siempre habían venido desde afuera de Jerusalén, pero ahora confronta a los líderes en Jerusalén, en la corte del templo y durante el festival más grande de Israel. Esto es la Pascua. Es posible que habían hasta 2,000 personas que había ahí en esa área, y él se apodera de esa área, y él ahora, después de haber respondido a varias preguntas, se enfoca en un ataque frontal en contra de estos líderes espirituales. Pero noten el sermón, se enfoca en dos audiencias diferentes, y notarán comenzando en el versículo 13, que Cristo habla de manera directa a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, etcétera, a lo largo del capítulo! Entonces, en la segunda parte de este capítulo, dirige estos comentarios a estos hombres, quienes sin duda alguna estuvieron ahí en la corte del templo, en las cortes del templo, y les da una serie de 7 ayes. Algunas de las palabras más fuertes que el Señor jamás habló están en este capítulo. Pero noten que en los primeros 12 versículos de este capítulo, Jesús no le está hablando a los escribas y fariseos, sino que más bien está hablando, versículo 1 nos dice, a la gente y a sus discípulos. Lucas lo dice de una manera un poco diferente, porque nos dice que él estaba hablando a sus discípulos y las multitudes estaban oyendo. Entonces, Cristo está hablando a sus propios seguidores acerca de Mateo 23. El lunes de la última semana de la vida de nuestro Señor, Él en esencia tomó control del templo. Ustedes recordarán, por segunda vez en su ministerio limpió el templo, y durante los siguientes 2 días se apodera de las cortes del templo, responde preguntas, enseña a sus discípulos, y durante esos 2 días, en esencia, establece su propia corte en el templo. El martes de esa semana, las sectas judías más influyentes en el judaísmo vinieron a hacerle preguntas, los saduceos y los fariseos, y buscaron atraparlo en sus palabras. Sus trampas consistían de una serie de preguntas diseñadas para engañar a Jesús y hacer lo que contradijera la ley de Dios, un crimen que minaría su credibilidad y les daría la razón que querían encontrar para poderlo encarcelar, o si era bastante abierto su problema teológico, podían llegarlo a matar. Pero como ustedes saben, sus respuestas son profundas y en cada caso cayó a sus críticos, y en ningún caso no hay una acusación creíble que pudiera permanecer en pie. Y Mateo registra estos intercambios en el capítulo 22. Mateo comienza el capítulo 23 con la palabra entonces, y esto sugiere que lo que sucede en el resto del capítulo 23, en el sermón de Cristo que vamos a ver en esta mañana, ocurrió en el mismo día que esas preguntas que vemos del día martes de la semana de la Pasión. Lucas y Marcos mencionan este sermón, pero ellos únicamente toman 3 versículos para lo que Cristo dijo aquí. En contraste a Mateo, quien usa un capítulo entero para ductos que permiten que drene el
ojo, pero en el caso de la glaucoma, debido a que se usan ciertos agujeros, hay ciertos agujeros en el ojo que permiten que salga este líquido. En el caso de la glaucoma, estos agujeros son tapados, pero no se siente y incrementa el deterioro lento del nervio óptico. Y esa presión poco a poco comienza a matar esos nervios hasta que empiezan a haber puntos ciegos, pero claro que como es tan lento, no te das cuenta. Tu visión parece estar un poco peor como antes, más que antes, y la vida continúa. Si no, si no se detecta, una mañana una persona con glaucoma se despierta y va a estar totalmente ciego y puede quedarse de manera ciega. Tengo 90% de daño en mi nervio izquierdo y también al lado derecho tengo un cuarto de visión mal, al lado derecho, hasta yo no veo nada ahí, pero hasta que no hice, no me hicieron una prueba, no hubiera sabido. Pero por definición, un punto ciego, por definición, no sabes que lo tienes a menos que alguien te ayude a diagnosticarlo. Como líderes, tú y yo podemos desarrollar puntos ciegos como esos. Sucede gradualmente, no estamos conscientes de ello, pero eventualmente va a destruir nuestra eficacia en el ministerio, a menos de que alguien más lo diagnostique. Tristemente, durante los últimos meses, nuestro personal pastoral y a nosotros se nos ha pedido que ayudemos a varias situaciones en las que iglesias estaban al borde del desastre debido a los puntos ciegos de un líder. Hay varios libros populares de este tema, tanto seculares como cristianos, ustedes los han leído, pero la mayoría de ellos, casi la mayoría, se enfocan en detalles de liderazgo y frecuentemente nos dan sugerencias útiles acerca de asuntos prácticos como entender el arte de la delegación, inspirar un espíritu de excelencia, alentar la innovación y la creatividad, escuchar a tu personal y demás. Y esas habilidades son cruciales para tener un liderazgo exitoso. Y si no las practicas, definitivamente va a limitar tu eficacia. Por ejemplo, si tú no delegas o no estás inspirando excelencia, no son los errores más devastadores que un líder puede cometer. Y estos no son los errores más devastadores que puede cometer un líder. Pero quiero que en esta mañana entendamos realmente lo que es el liderazgo y que vayamos a alguien que es mucho mayor que yo para que él diagnostique nuestros puntos ciegos. Y quiero que vayamos a la escritura y veamos cuáles son los errores más grandes que un líder espiritual puede cometer. ¿Cuáles son los errores que amenazan a nuestro ministerio, que sigan a nuestro ministerio? Y claro que nuestro Señor fue el líder más eficaz que el mundo jamás ha visto. Él preparó a 12 hombres ordinarios, la mayoría de los cuales eran simples pescadores, y durante 3 años después de su ascensión a los 11, junto con el apóstol Pablo, y juntos voltearon al mundo de cabeza. Y debido a que Él entiende lo que está en el hombre, Él es el que está mejor calificado para señalarnos los errores más serios de los líderes espirituales. Y por eso quiero que veamos en esta mañana un diagnóstico que en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se ve de una manera tan clara y tan profunda como en Mateo 23. Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003. Buenos días, bienvenidos a un nuevo día de la conferencia pastoral. Espero que ustedes hayan descansado. Sé que algunos de ustedes en Santa Clarita no, espero no tuvieron otra situación en la cual no hubo luz. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en esa situación? ¿Cuántos de ustedes estuvieron anoche? Me preocupaba si algunos de ustedes hubieran estado aquí anoche. El seminario titulado Punto Ciego creo que no es tan atractivo como es igual de atractiva que decir
que decir, que tener un seminario que diga venciendo el pecado sexual. ¿Quién va a venir a un seminario así? Pero espero que estén aquí porque tienen un corazón que quiere evitar estas cosas y ciertamente todos queremos estar abiertos a la realidad de que probablemente estos sean eh, problemas en nuestras vidas. Hace 20 años atrás se me diagnosticó la enfermedad del ojo llamado glaucoma. Algunos de ustedes quizás lo tengan. Yo soy el último de 10 hijos y la mayoría de nosotros tenemos glaucoma. De hecho, nuestra familia está en un estudio en la Universidad de Duke para ver cuál es la predisposición genética para esta enfermedad. He tenido más de 100 eh, rayos láser, haces de rayos láser en mi ojo. Tuve una seria, una seria eh, operación en el ojo derecho y uso 2 gotas diarias para combatir esta enfermedad. En adición a todo esto, permítanme hablarles algo de glaucoma para que, porque creo que nos va a ayudar a entender el asunto de estos puntos ciegos en el ministerio. En el ojo hay un fluido que eh, se llena de fluido en el ojo y hay diferentes